Shalom Abraham, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 17 del Tratado de Makot. Perdón, nos dijo la Mishnah, preguntaba, ¿cuánto habrá de comer la persona de un producto Tebel para ser merecedor de los azotes? Rabbi Shimon dice cualquier cantidad, los sabios dicen un kazai. Muy bien, recordamos que es Tebel, Tebel es cosecha que no fue adecuada para su consumo porque no se le separaron los diezmos, los terumot, los maaserot, etc. Amar Rabbibi, Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Dijo Rabbibi que dijo el nombre de Rabbi Shimon ben Lakish. Mahloket bejita abal bekemach dibra kol kazait. Esta discusión que hay sobre cuánto tiene que comer es sobre un grano de trigo. Ahí uno dice que tiene que comer, perdón, cualquier cantidad y los sabios dicen un kazait. Pero sobre la harina, todo el mundo está de acuerdo que es un kazait. Rabbi Yirmiyah Amar, Rabbi Shimon ben Lakish, y Rabbi Yirmiyah dijo en nombre de Rabbi Shimon ben Lakish que machloket bezo, kach machloket bezo. Es decir, así como hay una discrepancia entre los Tanaim en este caso, del mismo modo hay una discrepancia en el otro caso, es decir, cuando comió un kazait de harina. Igual que discuten con los granos, discuten con la harina. Tenan, se enseña en nuestra Mishnah. Amarla en Rabbi Shimon, les dijo Rabbi Shimon a los sabios. Le dijo entonces eh, Rabbi Shimon a los sabios. Y atemodim li beogel nemala kol sheu hayab. ¿Acaso no estáis de acuerdo conmigo que quien come una hormiga en cualquier cantidad ya es merecedor de esta pena de azotes? Ambrulo, mi pene shei, ¿qué briata? Le contestaron los sabios. Dijo, sí, estamos de acuerdo, pero ¿por qué? Porque el que se come una hormiga es una creación de por sí misma. Y entonces ahí no hace falta una cantidad de kazait, la creación en sí misma ya infringe. Amar lahen, afjita, ajat kebriata. Entonces también un grano de trigo, aunque es de Tebel, también es una creación, así es como fue creada. Quita in que majló. La Gemara es por una dificultad, dice, el grano sí, pero la harina no. La Gemara resuelve y dice, le dibrehem, que amar lehu. Según la opinión de ellos, les argumentó y les dijo, le diría filu que magname. Para mí, incluso si se trata de una mínima cantidad de harina, también es castigado. El aledideihu, pero para vosotros, oduli, mihad de gitahat kebriata, admitidme por lo menos que un grano de trigo es tal y como fue creado, y por lo tanto, si se lo come, tiene malkut. Berabanan, briat neshama hashuvah. Para los sabios rechazaron este argumento y dijeron, no, una criatura con vida es importante, por eso, aunque sea muy pequeño, pero como es tal y como fue creado, entonces ahí se castiga con malkut. Gitá lo hashuvah, pero un grano de trigo no es lo suficientemente importante como para incurrir en dicho castigo. Tania, Cabatet de Rabbi Yirmiyah, se enseña una braita que dijo lo mismo que Rabbi Yirmiyah. Rabbi Shimon Omer dijo Rabbi Shimon, Kol shehu lemakot, con cualquier cantidad que se coma se incurre en la pena de azotes. Lo amru, kazait, tela, leiñan korban. Y no dijeron la medida del kazait, sino únicamente con respecto a la obligación de traer un korban por transgredir la prohibición sin intención, que es castigada con pena de caret. Muy bien, pasamos a la siguiente Mishnah. Augel bikurim achelo kara alehem. Aquella persona que come bikurim. ¿Qué son los bikurim? Son las primicias. Las primicias del campo había que llevarlas a Jerusalén y se llevaban normalmente en Shavuot. Se hacía una declaración frente a ello, lo que se llama Mikra Bikurim. El que come de esto antes de haber leído la sección de los bikurim, la declaración acerca de esos frutos, Kocheko Dashim Huz la Kelaim, o el que come korbanot de alta santidad fuera de la zona delimitada por el Mishkan, el Betamikdash, la muralla del Betamikdash. Kadashim Kalim, Umaser Shanim Huz la Jomá, o si come korbanot de santidad menor o frutos de segundo maaser fuera de las murallas de Yerushalayim. Ve a llover, y el que rompe un hueso del Corban Pesach, que está puro, dice la Torah, Be'etzem lo tishberubo, no romperéis ningún hueso del Corban. Abal, Hamotir, Betahor, Beashover, Betame.
Sin embargo, aquel que deja hasta la mañana sobra sin comer de la carne del Corban Pesaj, puro. O aquel que rompe un hueso de un Corban Pesaj impuro, no lo que Arbaín, no es sentenciado a 40 azotes. En el primer caso, la razón se debe a que quien deja sobras de un corbán no se las come en el tiempo correspondiente. Corrige su transgresión cumpliendo con la misma de quemar lo que sobró. Y el hecho de romper el hueso se debe a que el versículo dice, un hueso no le romperás a él, de lo que se aprende que únicamente está prohibido romper cualquier hueso de un corbán pesaj puro, pero no de uno impuro. Sigue la Mishnah. Hanotel al-Habanim, el que toma la madre mientras que está echada sobre sus crías. Ya vimos la misma de Shiluah Haken. La viuda Omer lo que veno meshaleach. La viuda dice, recibe Malkut y no puede alejar a la madre para reparar. Jamim Morim meshaleach veno lo que. Jamim dicen, envía a la madre y entonces ya no recibe Malkut. Regla general que dice la Mishnah. Zea klal, esta es la regla general. Kol mizvah lota ase sheyesh bakum ase. En hayabin alea. Toda prohibición que tiene arreglo por medio de una misvat aseh, no se recibe malkut por transgredirla. Amar Rabá Barbarjana, dice la Gemara, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabá Barbarjana en nombre de Rabbi Yohanan. Zodibre Rabbi Akiva setimta'a. Es decir, esta es la postura de Rabbi Akiva anónimamente. La Mishnah no dice que es Rabbi Akiva, pero dice, esta Mishnah fue enseñada por Rabbi Akiva. Es lo que nos dice la Gemara. Abar Jajamim, pero los sabios dicen, Bikurim, Hanahame, Akebet Bahen. Los Bikurim, la colocación de la cesta que contiene esos frutos, estas primicias, sobre el suelo frente al altar, ya es indispensable para el cumplimiento de esta misma. Quería M Akebet Bahen, pero la lectura de los versículos no es indispensable. Entonces, pregunta la Gemara, Belema, ¿dónde viene Rabbi Shimon? Setimta. ¿Por qué no decimos que esta Mishnah es la opinión de Rabbi Shimon anónimamente? Y dijimos que es la de Rabbi Akiva. Ah, Kamashmalan. De Rabbi Akiva, que Rabbi Shimon, sí, mírale. Justamente, esto es lo que Rabbi Yohanan nos quiere enseñar. Que Rabbi Akiva opina lo mismo que Rabbi Shimon en este caso. May Rabbi Shimon. ¿Cuál es la enseñanza que refleja la postura de Rabbi Shimon? De Tania, aquello que se enseñó en la Veraitá. Dice el versículo en Devarim: no podrás comer en tus ciudades el diezmo de tu ganado, ni tu mosto, ni tu aceite, ni los primogénitos de tu ganado bovino, ni de tu ganado ovino, ni tus votos que hayas prometido, ni tus donaciones o las ofrendas de tu mano. Dice, Utrumat yadeja el ubikurim. Ahí donde dijo, las ofrendas de tu mano, se refiere a los bikurim, a las primicias. ¿Por qué? Porque el versículo que habla de los bikurim dice, y tomarás la fiesta en tu mano. Después eso dice, terumat yadeja. Bien. Amar Rabbi Shimon, dijo Rabbi Shimon, Ma bazel el amdeno. ¿Qué es lo que nos viene a enseñar este versículo? Leochlan hutz la jomá. Es decir, que esta prohibición es aplicable a aquel que los come fuera de las murallas de Jerusalén. Kalvahomer mi hacer hakal. Y eso no es posible. Pues esta ley se deduce por Kalvahomer del Maaser Sheni, que es más tenue que la de los Bikurim. De la siguiente manera. Uma Maaser Hakal, sí respecto al Maaser Sheni, cuya ley es más liviana, Ojlan Juzahomaloke, el que los come fuera de las murallas de Jerusalén, tiene Malkut, tiene azotes. Bikurim lo cochequen, las primicias, no con mayor razón, se debe recibir azotes si las come fuera de la muralla. Halo ba katubela leogel mi bikurim, achelo kara alehem, sheguloke. Entonces, necesariamente vamos a decir que el versículo no viene sino para enseñarnos que aquel que come de los bikurim antes de que el dueño haya leído acerca de ellos, es decir, los versículos correspondientes, es sentenciado a la pena de azotes. Venidboteja zo toda ushlamim. Para el versículo anterior que vimos, ahí donde dice tus donaciones, alude a los korbanot toda y shelamim. Amar Rabbi Shimon, dijo Rabbi Shimon, ¿qué es lo que nos vienen a enseñar estas palabras? Si es por respecto a la prohibición de comerlo fuera de las murallas de Yerushalayim, lo podemos aprender de un Kalvahomer por la ley del Maser Sheni.
הלא בא הכתוב אלא לאוכל בתודה ובשלמים, לפני זריקה שהוא לוקה. Entonces, tenemos que decir que el versículo viene a enseñarnos que aquel que come la carne de los korbanot toda o shelamim antes de que se salpique su sangre sobre el altar, tiene malkut. Ubjorot de habejor. La palabra que dice los primogénitos de tu ganado se refiere al primogénito del ganado, el cual debe ser ofrecido sobre el altar. Amar Rabbi Shimon dijo Rabbi Shimon, del lamdeno. ¿Qué es lo que nos viene a enseñar esto? Im leochlan juz la, si es para enseñarlo, nos viene a enseñar que no se puede comer fuera de las murallas de Jerusalén, Kalva Homer y Maaser. Ya lo aprendemos de un Kalva Homer del Maaser. Veim lifne zerika. Y si es que no se puede comer antes de que se salpique la sangre sobre el altar, Kalva Homer mito ushlamim. Lo podemos aprender por Kalva Homer de la de los Shelamim que acabamos de ver. Ah, lo va a catuvela. Leogel mina mejor afilu leajar zika sheu lo que. Pero forzosamente debemos concluir que este versículo no viene sino a enseñarnos que aquel que no es cohen y come de la carne del primogénito, aunque lo haga después de la salpicadura de la sangre en el altar, es sentenciado al malku. Bekareja betzoneja zo hatat beasham. Ahora, seguimos con el versículo. Dice, ni de tu ganado bovino, ni de tu ganado ovino. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a los korbanot, a las ofrendas de hatat y asham. Amar Rabbi Shimon, dijo Rabbi Shimon, Mabasdel el amdeno. ¿Qué es lo que nos viene a enseñar estas palabras? Im leochlan, pues la jomasí es para, para decirnos que no se puede comer fuera de las murallas. Calva joven el maaser, lo aprendemos del maaser. Im lifnes derika, si es antes de que se salpique la sangre, Calva joven min tudau shlamim. Lo aprendemos de Todai Shelamim, por Calva Homer. Im leachar zerika, si es después de que se salpicó la sangre, Calva Homer mi mejor. Se aprende por Calva Homer del primogénito. Ah, lo vaca tu vela. Entonces, forzosamente, debemos decir que este versículo viene únicamente para enseñarnos. Hatat ve Hasham. Afilu leachar zerika juz la kelaim sheulo que la ofrenda de Hatat y la ofrenda de Hasham, aunque lo haga después de la salpicadura de la sangre sobre el altar, fuera de la zona delimitada por el Mishkan, fuera del Bet HaMikdash, es sentenciado a pena de azotes. Ahora continúa el versículo que dijo, Nedareja Zo'ola, tus votos. Se refiere al Corban Ola. Amar Rabbi Shimon dijo Rabbi Shimon, Mabas del Lamdenu. ¿Qué es lo que nos viene a enseñar este versículo? Dice, esta parte del versículo. Im leochlan juz la joma, si es para comerlo fuera de la muralla, ya tenemos más hacer. Calvajón y más sheni. In lifnes derika, si es antes de que se salpique, calvajomer de todei shiramim. Im leachar derika, si es después de que se salpicó la sangre, calvajomer mi mejor, lo aprendemos por calvajomer del mejor. Im juz la kelaim, si es para enseñarnos que después de que se salpicó fuera de las murallas tampoco se puede, calvajomer mejatat de Hasham. Se aprende por calvajomer de hatat y Hasham. Ah, lo va a Katú. Entonces, necesariamente tenemos que decir que el versículo viene únicamente para decirnos: El aleogel minaola leajar zikat afilu bifnim sheuloke. Que aquel que come de la ofrenda de Olá, tras salpicar su sangre en el altar, incluso dentro de las murallas del Bet HaMikdash, es sentenciado a la pena de azotes. La Olá no se come, se consume completamente. Amar Raba, dijo Raba. Dilida Ime que Rabbi Shimon Teled. Toda madre que va a dar a luz a un niño, que rece para que dé a luz a un niño que sea como Rabbi Shimon. Veiló lo Teled. Y si no, que no dé a luz. Y a pesar de que todos estos razonamientos son refutables, aún así, mira la grandeza de Rabbi Shimon. Mayhumra de Bikurim y Maaser. ¿En qué aspecto es más rigurosa la ley de los Bikurim que la del Maaser Sheni? ¿Qué no son Nezarim? Ciertamente en que los Bikurim están prohibidos para el consumo de los no Kohanim. Dice la Gemara, refute, dice Adraba, Maaser Hamur. ¿Qué no son Leonen? Dice, no, el Maaser Sheni es más riguroso. ¿Por qué? Porque está prohibido al Onen. El Onen sabemos que es una persona que falleció un pariente y está esperando que se entierre. De Todá u Shlamim mi Maaser. ¿Y en qué aspecto es más rigurosa la ley de los korbanot de Todá y Shlamim que la ley del Maaser Sheni? Sheken Te'unin Matan Damim
de Emurim le Gabea Mizbeach. Ciertamente, que estos korbanot, toda y shlamim, requieren salpicadura de sangre y ofrenda de Emurim de las partes del animal sobre el altar, a diferencia de los frutos del Maaser Sheni que no se ofrendan sobre el altar. Refuta Rabbi dice, Atraba, al contrario, Maaser Hamur, el diezmo es más grave. Shekente unim kesef tzura. ¿Por qué? Porque para poder redimir su santidad es necesario que se haga con monedas que están acuñadas, que tienen forma. Muy bien, seguimos comparando. Umay Jumra de Bejor, Mitoda Ushlamim. ¿Y qué tiene de más estricto la ley del Bejor con respecto a la ley de los Toda Shlamim? Dice, Sheken, Kedushato, Merejem. Ciertamente, si en el Corban Bejor tiene santidad desde el vientre materno. Ahí el Bejor ya es Bejor. La Gemara rechaza y dice, no, Adraba, al contrario, Toda Ushlamim. Toda y Shelamim Hamurim son más graves, más rigurosos. Sheken Temonim Semija un Sahim. ¿Por qué es necesario poner su mano? Sí, a ver, Semija un Sahim. Apoyar las manos sobre la cabeza antes de ser ofrendados para hacer vidui. Y además hace falta libaciones de vino. Y se mece utnufa y se mece esa ofrenda. Hazé se le da el pecho, beshok y la pierna del corbán al Cohen. Umay Jumra de Hatat, de Hasham y Bejor. ¿Y qué tiene más rigurosa la ley del Hatat y Hasham que la ley del Bejor? Sheken Koche Kodashim. Ciertamente en que son korbanot que se llaman Koche Kodashim, es decir, de santidad elevada. Atraba, al contrario. Bejor Hamur es más grave, es más riguroso el Bejor, porque Sheken Kedushato Merejem. ¿Por qué? Porque desde el vientre materno ya tiene Kedusha. Umay Jumbra de Olá Mehatat Beasham. ¿Y qué tiene de aspecto más rigurosa la ofrenda de Olá que la ofrenda de Hatat y Asham? Dice Sheken Kalil, ciertamente, que la ofrenda, el corbán de Olá es quemado completamente, lo que no ocurre con Hatat y Asham. Raba refuta y dice no. Al Raba, al revés. Hatat y Asham, Hamire, son más rigurosos. Sheken Mejapre. ¿Por qué? Porque estos expían el pecado de sus dueños. Culeo Jamire Meolá, de Id, Beu, Shete, Agilot. Y además todos estos que hemos visto hasta ahora tienen un aspecto más riguroso que la ley del Corban Olá. Pues su carne tiene dos formas de ser consumida. Los emurim, las vísceras, van por el fuego y la carne por el Cohen. Por eso no se puede deducir ninguna ley del Corban Olá por Calva Homer de estos otros corbanos, como hizo Rabbi Shimon. Ela Mai, Dilida y Me, de Rabbi Shimon. Entonces, ¿por qué Rabal elogió y dijo que toda madre dé a luz como Rabbi Shimon? Con la Gemara, Dilmai, Disvire, le dide, Mesares. Mesares le, Likra, Vedareshle. Porque según él mismo, Rabbi Shimon sostiene que todos estos Kalva Homer que hemos expuesto en la Veraitá son correctos. Él dividió el versículo e interpretó de principio a fin. Pues si lo hubiese interpretado de principio a fin, si lo hubiese, sí, no habría podido deducir de él estas prohibiciones para cada uno de esos temas. Veji Masirin Minadin. ¿Y acaso se puede aprender de aquí que se puede hacer una advertencia por un calva Homer y se castiga al que transgrede? A Filu le manda a Marlon Shiminadin. Incluso para aquel que dice que sí se castiga por un calva Homer. Es más, Nadim, no se puede dar una advertencia por un calva Homer. Dice, Isura Be'alma, responde a Gemara y dice, en realidad, Rabbi Shimon dedujo de los calva Homer una simple prohibición de hacer cualquiera de estas cosas que mencionó la Beraitá. En realidad no se le impone la pena de azotes al que la transgreda. Le amarra y dijo, Raba, Ze Sheachal Minaola, Lifnez Derikat Jut Rahoma, Rabbi Shimon lo que Jamesh. Aquella persona que comió de la carne de la olá antes de que se salpique su sangre sobre el altar, fuera de las murallas.
según Rabbi Shimon, es sentenciado a 5 veces la pena de azotes. La primera por haber comido fuera de Jerusalén, la segunda por haber comido antes de que se salpique su sangre, la tercera por haber comido el corbán a pesar de no ser Cohen, la cuarta por haber comido fuera de la zona delimitada por los límites del Bet HaMikdash, y la quinta por haber comido carne de Ola. Según Rabbi Shimon, estas prohibiciones se infieren mediante Kavahoma. Aquí vemos que la persona sí es sentenciada a la pena de azotes. Responde la cámara y dice, Hamishah y Surin Habo. En realidad, Raba se refirió a que según Rabbi Shimon, esta persona transgredió 5 prohibiciones, pero no es sentenciada a azotes. La cámara pregunta nuevamente, Veja, Anantnan, Eluhen Elohim. Pero ¿cómo puede ser? Si nuestra Mishnah nos enseña y dice, estos son los que son azotados. Entonces nos responde la cámara. Dice, el akra yeterahu. Más bien, debemos decir que la interpretación de Rabbi Shimon está basada en el hecho de que el versículo que prohíbe comer los bikurim, el maaser sheni, los cobranos fuera de Jerusalén, está aparentemente de más. Mirde que dice, siendo que está escrito, Vajaltem lifne, perdón, Vabetem shama, Vajaltem lifne Hashem Elokehem. Y llevaréis ahí a Jerusalén, es decir, a Jerusalén, vuestros corbanos de Olá y vuestras ofrendas y las obras de vuestras manos y las promesas y los votos y que los comeréis delante de Hashem, vuestro Dios. De lo que se aprende que los frutos de los bikurim, el maaser sheni y los korbanot se deben comer únicamente en Jerusalén. Le habría preguntado lo siguiente: si fuera que la única intención del otro versículo es indicar que quien come de las ofrendas mencionadas fuera de Jerusalén está transgrediendo una prohibición lota hace, entonces que la Torah escriba únicamente, no podrás comerlos en tu ciudad. Y con ello bastaría para considerar que hay una advertencia lota hace. Ahora, mi hadar, mefaresh, behur, rajamaná, la malí. Entonces, ¿para qué la Torah vuelve a especificar todas las ofrendas de este versículo? Ela le yahode lehu la ve lejol had behad. Más bien, debemos concluir que la intención de la Torah es especificar una prohibición lota hace para aquel que coma cada una de estas cosas fuera de las murallas. Y dado que para enseñar esta ley basta con escribir no podrás comerlos en tu ciudad, se aplica la regla de si el versículo no viene para enseñarnos ninguna ley referente al tema sobre el cual está escrito, necesariamente viene para enseñarnos una ley referente a otro tema. Por lo que resulta que la Torah especificó en ese versículo una prohibición lota hace para cada cosa mencionada en la verdad que hemos visto. Hasta aquí llega este DAF. Tenemos un excelente día. Hiskuvins.